Tomen su lugar, por favor. Vamos a ver hoy un tema que me parece uno de los temas más relevantes, importantes de este libro de tácticas. ¿Cuántos lo están leyendo? ¿Qué les ha parecido? ¿Sí? ¿Ya lo terminaron? ¿Van a la mitad? ¿Van con la clase? ¿Van atrasados? ¿Cómo van? ¿Atrasados? Poquito. Bueno, hoy lo que vimos, adelante, lo que vimos en las primeras clases fue prácticamente la mitad. Hoy estaríamos empezando la segunda mitad del libro, por si quieren situarse en dónde estamos, en qué página, todo eso. Estaríamos empezando la sección 2. Entonces, en la sección 1, lo que vimos principalmente fueron las 3 tácticas principales de Colombo, ¿sí? ¿Quién me las puede enumerar? Voy a quitarlas de aquí. A ver. ¿Cuál es la primera táctica de Colombo? ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir, no? Una pregunta, ¿qué es lo que quiere decir? ¿Y cuál es el propósito de la primera táctica? Conseguir más información. Obtener más información. Son preguntas abiertas como para... Son preguntas abiertas para incitar a la conversación, obtener información también. Buenos días, adelante. Y para saber un poquito más acerca de lo que cree. Entonces, ¿qué pregunta responde la primera táctica? ¿Al qué? Esa es una. ¿Sí? La primera táctica responde al que se los voy a poner aquí. La segunda, ¿cuál sería? La primera pregunta, ¿qué quiere decir con eso? O variantes de esa pregunta, no tiene que ser eso específicamente, es para obtener información. La segunda, ¿por qué? Entonces, ¿esto aplica a nosotros como cristianos o no? Como cristianos debemos saber qué creemos y por qué lo creemos. ¿Somos buenos en eso? Sí, debemos ser buenos en eso. Y si no lo somos, pongámonos. Ok, la segunda táctica entonces es el por qué. ¿Y la tercera? ¿Se acuerdan de la tercera? Esas ya son preguntas ya más para guiar la conversación, ¿no? ¿Cuál sería un buen ejemplo para usar en qué situación utilizarían una de estas preguntas guía? ¿Ah? ¿Cómo? Están como en secundaria, sí. Bueno, cuando no quieres conflicto con alguien, sino quieres ser empático con alguien. Eso, buena. Sí, cuando quieres, cuando a lo mejor ya la persona se siente encajonada y necesitas darle una salida, le dices, hey, ¿no has pensado que a lo mejor esto podría ser una buena opción? En vez de dejarlo ahí a sentirse como tonto, ¿no? Es bueno. Bueno, hoy lo que vamos a ver se llama táctica suicida o táctica del suicidio. Y aquí no estamos hablando de psicología, estamos hablando de ideas. Algunos se quedaron así. No. Aquí vamos a hablar de ideas que se autodestruyen. Son ideas que en cuanto salen de nuestra boca o de la boca de una persona, están destinadas a morir. Lo único que tiene que hacer uno es poder identificarlas. Eso va a ser el reto. Entonces, hoy vamos a ver algunas de estas ideas que son muy comunes, que comúnmente en la cultura, nuestros jóvenes, nuestros hijos, incluso la van a escuchar de muchos de ellos, son ideas que se autodestruyen, ¿ok? Son ideas que no cumplen con su propio estándar. Dice por ahí un dicho que si le das a un hombre suficiente cuerda, terminará poniéndosela al cuello. ¿Sí? Esa es la idea de esta táctica, que cuando estemos hablando con alguien, interactuando con alguien en estas cuestiones controversiales, que tengamos la mente lista para encontrar como el chapulín colorado o como el hombre araña, ¿sí? Estar detectando este tipo de ideas. Son malas ideas. Son ideas que se autodestruyen o que se autorrefutan. Por ejemplo,
Hay por ahí una playera, se puso un filósofo una playera que dice, en la parte de adelante, la playera dice, la declaración en la parte trasera de esta camiseta es falsa. Piensen en esto, la declaración en la parte trasera de esta camiseta es falsa. Y en la parte trasera dice, la declaración en la parte delantera de esta camiseta es verdadera. ¿Eh? ¿Qué es esto? Las dos ideas se están contradiciendo, ¿ok? Esa es la clave, y ahorita vamos a adentrar en esto. Si no captaron esto, no se apuren. Pero ahí les va otra, ¿ok? En el restaurante ven un menú y el menú dice auténtica comida mexicana estilo chino. Auténticos tacos coreanos. ¿Qué les parece eso? ¿Por qué? Con el hambre que tengo, lo que sea ahorita, ¿no? Sería un nuevo estilo. Ni me diga, mano. Pudiera ser un nuevo estilo. Sí, pero pudiera ser un nuevo estilo, pero hay auténtica comida mexicana estilo chino. Ok, esa es la cuestión. O es auténtico o no es. Como dijo la hermana de China Nuevo León. A ver, uno a la vez porque yo tan tonto y me atarantan tanto. A ver, Ricardo. Como dijo la hermana de China Nuevo León. ¿Cómo no? De China Nuevo León, sí. Aquí también hay París, Texas. Sí. ¿No? Y London, Texas. London, Texas también, ¿no? Sí, Arcelín. O es auténtica o es una fusión. Sí. Sí, si vas a un restaurante y te dicen comida fusion, Korea fusion Mexican, ¿ok? Eso es otra cosa. Pero si te dice auténtica comida yucateca con sabor japonés. No. Hay una contradicción ahí. A ver qué les parece esta. Una mujer da a luz a su propio padre. Los que llegaron, pregúntenle a la de al lado para que no se asusten. ¿Sí? Es una idea imposible. Es una idea que simplemente cuando sale de la boca de alguien se autodestruye, pero hay que detectarlas. Ahora, estas que les estoy dando son obvias. Vamos a ver otras más difíciles. ¿Qué les parece esta? Estoy seguro de que Dios no existe. Él mismo me lo ha dicho. ¿Sí? No hay frases en español de más de 5 palabras. ¿Qué sucede? Que si aplicas esta frase a sí misma, no da el ancho, el argumento simplemente no funciona. Ahí les van unas que son más comunes a la cultura del día de hoy. ¿Ok? ¿Listos? Y aquí ya van a empezar ustedes a responder porque ya entendieron de qué se trata esto. ¿Cierto? Ok. Ahí les va. Reto. La verdad no existe. ¿Qué contestarían? A manera de Colombo, con una pregunta, ¿qué contestarían aquí? ¿Qué preguntarían a esta? Si yo te digo, ¿sabes qué? La verdad no existe. ¿Eh? ¿Qué quieres decir con la verdad? Puede ser, sí. Pero hay otra más. ¿Ah? Defíneme la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Es verdad eso que dices? Exactamente. Ding, ding, ding. ¿Sí? Porque si la verdad no existe, entonces lo que estás diciendo es falso. Se autodestruye esa idea en cuanto sale de la boca de una persona. ¿Sí? ¿Están conmigo? Esto es súper común todo el tiempo. Entonces, como cristianos, y llegamos y... A ver, ¿por qué es importante esto? Porque si la verdad no existe, la verdad es que la Biblia es falsa. ¿Escucharon lo que dije? Si la verdad no existe, la Biblia es falsa. Todo lo que viene ahí, todo lo que creemos es una fantasía, pero en cuanto dices la verdad no existe, eso mismo
te lo están dando como una verdad, y si aplicas ese estándar a esa misma afirmación, se autodestruye, explota en el aire. ¿Sí? Sí, ya lo encontré, es una contradicción. Ahorita vamos a desmantelar qué es lo que está atrás de esto. ¿Me entienden hasta ahorita? Esto es súper importante cuando estemos teniendo conversaciones de este tipo, estar captando este tipo de ideas. Si me dice alguien, la verdad no existe, mi primer pregunta es, entonces, ¿para qué creer lo que estás diciendo? Esto en las universidades, sí, yo hubiera querido estar en un aula de universidad donde el profesor diga, la verdad no existe. Ok, pónganme 10 y cerremos la clase, porque ¿qué importa yo sacar bien los exámenes? Si la verdad no existe, entonces no hay necesidad de calificarme el examen. ¿Cierto? Porque ¿qué importa? Cualquier respuesta es buena. ¿A qué nos lleva esta afirmación? Hay una filosofía muy común hoy en día. ¿Cómo? Relativismo. ¿Qué es el relativismo? Es precisamente esto, es la idea de que la verdad no existe. Hay verdades con B chica, verdades subjetivas, pero la verdad con B mayúscula realmente no existe. Esta es una afirmación que se autodestruye. Si la verdad no existe, entonces ¿debo creer que estás diciendo la verdad o no? Como aquel video, ¿Sí? aquel De hecho, hay un señor, ¿te dicho. acuerdas? No. Uy, no me lo quemes porque lo tengo para el ratito. De hecho, hay un dicho de eso. No es cierto, ya hasta lo puse en mi página. Los que ya lo vieron está bien, pero muchos seguro no lo han visto. ¿Sí? De hecho, hay un dicho muy popular: nada Ajá. es verdad ni mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. Eso algo es inundado. Eso es relativismo en Sí, su mayor así expresión. es. Claro, y obviamente hay perspectivas diferentes, Lo toman de ahí. pero la verdad es que la verdad es, Nunca contradice la verdad. sí, la verdad es lo que corresponde a la realidad. Si yo creo algo que corresponde a la realidad, entonces estoy hablando una verdad, ¿sí? Eso es muy, muy importante porque, a ver, hay verdades subjetivas, como por ejemplo, me gusta el helado de... ¿Cuál me gusta? El de chip. Ojalá todos. Es que estoy a dieta, así que ni me tienten ahorita que estoy así sensible. El de menta con chocolate es de mis favoritos. El de pistache, pero no todos los de pistache. ¿Sí? A mí me sabe bien, pero esa es una verdad que subjetiva porque depende de mí. ¿Sí? No depende de nada externo de mí, depende de cómo le caen a mis papilas gustativas. ¿Sí? Pero ¿qué tal si digo, afuera está lloviendo? ¿Qué dirían? Ay, mamá, me estoy mojando. Ay, mamá, me estoy mojando. ¿Es verdad que está lloviendo o no? ¿De qué depende? ¿Depende de mí, de lo que yo piensa o de lo que yo sienta? ¿O de que esté realmente en la realidad lloviendo afuera? Depende de algo fuera de mí. Entonces, todas estas cuestiones que dependen de algo fuera de mí son verdades objetivas. Entonces hay que hacer la distinción ahí. Ahí les va otra. ¿Cómo responderían a esto? No hay absolutos. ¿Sí? Ya lo dijo Cindy, ¿están de acuerdo o no? No hay absolutos. Una que podrían hacer es, ¿estás absolutamente seguro? ¿O no es eso un absoluto? El que no haya absolutos es un absoluto. ¿Hay excepciones a eso? Te van a decir, no hay absolutos. Entonces eso es un absoluto. Por lo tanto, esta afirmación explota en el aire, se autodestruye. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Esto se lo van a topar todo el tiempo. Nuestra cultura está llena de este tipo de afirmaciones contradictorias. Ahí les va, se está complicando, ¿eh? Les estoy subiendo
El nivel, ahí va, 2 rayitas arriba. Nadie puede saber verdad alguna acerca de la religión. Respuesta, ¿cómo responderían a esto? Colombo, tactiquéenla. Nadie puede saber verdad alguna acerca de la religión. ¿Cómo responden? ¿Cómo supiste? Sí, pero, a ver, pero... ¿Dónde leítes? Yo sé que les gusta esa, ¿verdad? Ya se quedaron 2 palabras acuñadas. ¿Dónde leítes? Y tacticar. Para la posteridad. Ok. Si me ven los de la Real Academia, por favor, métanme estas la próxima vez que se junten. ¿Cómo ven? ¿Qué pasa con esta afirmación? Nadie puede saber verdad alguna acerca de la religión. ¿Cómo lo sabes? ¿Tú sabes eso? ¿Qué es para ti la religión? Sí, pero aquí la cuestión es que está haciendo una afirmación acerca de la religión. ¿Ya se dieron cuenta? O sea que no es nada. Si no puedes saber verdad alguna acerca de la religión, entonces, ¿cómo sabes esa verdad acerca de la religión? ¿Por qué está hablando de la religión? Entonces, mañana les va a caer a algunos, créanme. ¿Sí? Esta persona está haciendo una afirmación acerca de la religión, diciéndote que no se puede saber nada acerca de la religión. Si entonces dice algo de la religión, te lo está dando como algo verdad, por lo tanto sí se puede saber algo de la religión. Esta afirmación se autodestruye. Ahí va una, le voy a bajar 2 rayitas. No puedes saber nada con seguridad. ¿Seguro? No puedes saber nada con seguridad. ¿Estás seguro de eso? Sí. Entonces este tipo de idea, ahí va esta. Hablar de Dios no tiene sentido. Y ahí pueden irse con preguntas como ¿qué quieres decir con Dios y esto y lo otro? Pero también pueden hacer otra pregunta. No tiene sentido. Hablar de Dios no tiene sentido. No tiene sentido hablar de Dios. ¿Cómo? ¿De qué estamos hablando? Despierta. ¿Qué tal? ¿Qué piensan? ¿Qué contestarían? Hablar de Dios no tiene sentido. ¿Está hablando de Dios, que no? Está hablando de Dios. ¿Tiene sentido lo que acabas de decir de Dios? Si hablar de Dios no tiene sentido, estás diciendo algo de Dios. Apliquen la afirmación a sí misma y no cumple su propio estándar. Son preguntas retóricas, ¿verdad? No, son preguntas que se contradicen realmente, porque no soportan su propio estándar. Te están poniendo un estándar, pero cuando aplicas este estándar a sí misma, no lo sostiene. Sí. Hay una que no puse aquí, pero mucha gente piensa de la ciencia que es, la ciencia es la única manera de llegar a la verdad. Ok. ¿Qué problema hay con eso? La ciencia es la única forma de llegar a la verdad. No habría ciencia si no habría creación, y la creación es de Dios. Pero piensa en la afirmación en sí misma. Si yo digo, la ciencia es la única forma de llegar a la verdad, ¿qué preguntarían? ¿Cuál fue el método científico que usó para llegar a eso? Exactamente, ding, ding, ding. ¿Puedes repetirlo fuerte? ¿Cuál fue el método científico que usó para llegar a esa conclusión? Exactamente. Entonces, el decir solo la ciencia nos lleva a la verdad no es una afirmación que usó ciencia para llegar a esa conclusión. Es una filosofía. Cuando un filósofo, ¿saben quién es Stephen Hawking? Que murió hace, creo, el año pasado, o este año fue. Este año, ¿verdad? Este año, uno de los más grandes cosmólogos científicos en la historia, en uno de sus libros, The Grand Design, que por cierto, irónicamente lo nombra el gran diseño,
y en él argumenta que no hay diseñador, pero hay un diseño, ok. Y él dice, la religión y la teología no han podido seguirle el paso a la ciencia, se han quedado atrás y se han quedado obsoletos. ¿Qué piensan de esa afirmación? ¿Es una afirmación científica? No, es filosofía. Y luego usa una tercera parte de su libro para decir que la filosofía está muerta. Entonces, este tipo de... A ver, un hombre brillante en el área de la ciencia y de la cosmología, pero cuando salen de ahí son simples legos como cualquiera de nosotros. ¿Sí? De veras. Entonces no tengan miedo de tener estas cosas. No porque alguien sea... No por alguien... Miren, alguien con un doctorado sabe mucho de una cosa. ¿Ok? Así que no tengan miedo. No es todólogo, no se puede saber todo. Y hay gente brillante, van a escucharlos cometer este tipo de tontería todo el tiempo. Yo lo he escuchado de podiums, de científicos, ateos y hasta de todos. No me voy a enfocar a una creencia. A ver, ¿qué les parece esta? Es similar a la que acabo de decir de la ciencia. Solo se llega a la verdad por medio de la experiencia. ¿Vas a experimentar? Experiencia personal. Ahí va, ya le están entendiendo. ¿Qué experiencia te hizo llegar a esa verdad? ¿Sí? Pero tenemos que estarlas buscando. A ver, otra. No creas a nadie que te hable de religión. ¿Cómo? No te hablo a ti entonces. Está hablando de religión. Entonces no te debo creer lo que me estás diciendo acerca de religión. ¿Sí? ¿Ya se dieron cuenta? Pero si no estamos buscando este tipo de afirmaciones, se nos va. Nos vamos a quedar como el video que les voy a enseñar en un momentito. Precisamente Sí. ayer escuché un refrán, me dijo que era de Uruguay. Ajá. Dijo, yo soy ateo gracias a Dios. Sí, ateo gracias a Dios, y lo usan mucho como una burla, pero es una contradicción. Pero ellos Exactamente. hablan mucho de Dios. Los ateos hablan mucho de Dios. Para no creer en Él, hablan mucho de Él. Sí, yo me pregunto en ese aspecto, ¿por qué no hablan igual de Santa Claus o de o del ratón Miguelito o de... Sí, o sea, hablen la misma cantidad a todos, ¿no? ¿Por qué el único ser ficticio al que le tiran es a Dios? Tírenle a Mickey Mouse también y etcétera, a Santa Claus. Ok, ¿qué es lo que está? Ya lo mencionaron algunos de ustedes, pero ¿qué es lo que está atrás de la táctica del suicidio? Bueno, en lógica, si ustedes estudiaron, ¿hay alguien que haya estudiado filosofía y letras por acá? ¿No? ¿No tenemos filósofos? Bueno, filósofos de cocina nada más. Okay. Amateurs, en inviernos, ¿eh? ¿Cómo? En ingeniería también se estudia lógica. ¿En dónde? En ingeniería. En ingeniería es lógica. Tautología. Sí, lógica booleana también en No, la computación. tautología. También. Detrás de la táctica del suicidio está una ley. Y una ley muy sencilla, es la ley de no contradicción. Esta ley de la no contradicción dice esto: afirmaciones contrarias no pueden ser ambas verdaderas en el mismo sentido y al mismo tiempo. ¿Sí? Si A es cualquier cosa, cualquier afirmación, A no puede ser verdad y la negación de A ser verdad al mismo tiempo y en el mismo sentido. ¿Es la Trinidad una contradicción? Ahí les va una de teología. ¿Es la Trinidad una contradicción? ¿Sí o no? A ver, aquí estamos hablando. Bienvenidos. Es un reto que se nos hace. Yo les lanzo el reto y les digo, es que su Trinidad es una contradicción. Ustedes están hablando de
contradicciones. Su Trinidad es una contradicción. Dios es 3 y 1. ¿Cómo puede ser eso? Es una contradicción. Dios es 3, A es 3 y A es 1. A ver, acá está el escéptico. Este es su momento. Es su momento de brillar. Vamos. ¿Ah? ¿Un solo Dios en 3 personas? Sí. Es una contradicción, ¿no? Modalismo, herejía del modalismo. Yo tengo un amigo que es unitario, él dice que Jesús es el Padre y el Espíritu Santo. Y yo lo contradigo a él, digo que no, que cuando Jesús estuvo en la tierra todo el tiempo estuvo orando al Padre, ¿verdad? Ajá. Y el Padre, pues, él y el Padre están en un mismo sentir. Por eso decía que ha visto a mí, ha visto al Padre. Sí, pero es una contradicción, ¿sí o no? No, porque son consubstanciales. Ok. Me están dando definiciones, pero ¿por qué no es una contradicción que Dios sea 3 y 1 al mismo tiempo? Porque es una unidad. Dejaría de ser Dios. No, es una unidad. Ok, ¿quién estuvo cuando di la clase de Trinidad acá? Ya estamos. Ok, volvamos a esa clase hace 2 años y medio o algo así. Ahí está en YouTube. Ok, hablábamos de esto. A ver. Estamos hablando de diferentes cosas. Ajá. Estamos hablando de una A ver, deidad. escuchen que ya se prendió el foco acá. Ya lo vi. Si A es deidad, Ujú. por supuesto que no puede, es verdad, por supuesto de que entonces la A de que es falso, estamos hablando de 3 diferentes personas, pero no estamos hablando que A es deidad y A no es deidad, estamos hablando que A es deidad y Ok. B es 3 personas. Ok. O sea, no se contradice. Estamos Ok, hablando perfecto. una cosa de la otra. Me gusta. Esa es la cuestión. Cuando hablamos de la Trinidad estamos hablando que Dios es 1 en un sentido y es 3 en otro sentido, no en el mismo sentido. Dios es 3 en persona, en personalidad, pero es 1 en sustancia. ¿Sí? ¿Se capta eso? Ok, si se quedaron con ganas igual, vayan a la lección. Les digo, en historia de la... ¿Cuál fue? Historia de la iglesia, vimos 3 clases de la Trinidad. Ahí nos devanamos la tapa de los sesos. No me digan, es que son 3 formas. Eso se llama herejía de modalismo. Cuidado, ¿ok? Ok, sigamos. Cuando vamos a hablar de estas contradicciones o de estas afirmaciones, hay unas que son muy obvias, ¿sí? Muchas de las que vimos son obvias, son contradicciones obvias. Por ejemplo, cuando yo digo, yo creía en la reencarnación, pero eso fue en otra vida. ¿Sí? Se ríen porque es obvio, ¿sí? Es una contradicción obvia, ni tengo que explicarla. Nadie va a esa tienda porque siempre está llena de gente. ¿Sí? Está llena de nadie, ¿ok? ¿Cuál es la contradicción ahí? Que hay gente y que no hay gente. ¿Cuál es la contradicción en la primera? Que creo en la reencarnación y no creo en la reencarnación. Soy soltero, puedes preguntarle a mi esposa. ¿Sí? ¿Puede estar uno soltero con esposa? Como solteros. Ah, bueno, eso es otra cosa. Ahí ya no hay contradicción. Sí, ahí ya no hay contradicción. No digo que esté bien. No hay contradicción, pero no digo que esté bien. Esta página está deliberadamente en blanco. ¿Han visto en los libros? ¿Sí? Dejan una página en blanco y dice, esta página la hemos dejado en blanco. A ver, ya le escribiste y no está en blanco. ¿Ok? Debería dejar, esta página la dejamos casi en blanco. A propósito. ¿Ok? Sí, en leyes, claro, claro. Entonces, cuando la táctica suicida, la esencia de esta táctica es, aplica la idea básica a sí misma. Si no da el estándar, si esa idea que te están dando, esa idea básica, la reduces a su esencia y la aplicas a sí misma y no da el estándar, es decir, no sobrevive a su propio estándar, se autodestruye. ¿Ok?
Greg Koku dice, si las razones que se presentan a favor de una idea al mismo tiempo la socavan, entonces tal argumento se autorrefuta. ¿Sí? Si lo que yo estoy diciendo es un argumento contra el argumento que acabo de decir, esta afirmación se autodestruye. ¿Ok? ¿Tienen algún ejemplo ustedes que hayan escuchado? Díganme. Antisocial, social crowd. Ándale, sí. ¿Cómo se traduciría al azteca? ¿Sí? ¿Sí? Antisocial, social crowd. Sería como decir, soy antisocial, pero me gusta estar en sociedades. El club social de los antisociales, exactamente. Me gusta eso. El club social de los... Mira, no la había oído. Aprendí una nueva hoy, gracias. ¿Alguna otra por ahí? ¿Sí, Carlos? Tuve una amiga que dijo, no creo en Dios, pero creo en un poder más alto. Ok. Bueno, eso no necesariamente es una contradicción. Yo le preguntaré, ahí puedes usar tácticas y ya saben cómo, pero no es necesariamente una contradicción. Sí, pero tendría que definirnos un poquito más a qué se refiere con un poder más alto. Si ella termina definiendo un poder más alto como Dios, ahí sí hay una contradicción. Contradicción sería, gracias a Dios soy ateo. Sí, lo que lo mencionó ahorita Tamara, sí, exactamente, es la misma. No soy racista, pero nada más no me gustan los negros. Sí, no, nosotros teníamos un amigo súper racista y obviamente, a ver, no somos racistas, pero decía, no, yo no soy racista, todos deberíamos tener uno en la casa que nos ayude. A ver, ¿qué tal esa? Contradicción, no solo ofensivo, sino contradictorio. ¿Okay? No somos racistas, por cierto. Toda persona está creada a imagen de Dios. No me van a sacar de contexto aquí, me van a meter un autogol aquí. Ok, ahí les va. Esta es para ti, Edielo. Esa. Esta la van a escuchar muy seguido. Las personas no deberían imponer sus valores a los demás. ¿Está pasando eso? ¿Quién eres tú para imponer tu religión en los demás? ¿Qué contestarían? Pónganse en el rol de Colombo. Tú me estás imponiendo ese valor. Sí, exactamente. Hay algo que no entiendo. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿El no imponer valores es parte de sus valores? ¿Ven cómo se autodestruye esta idea? Pero estas ya no son tan obvias. ¿Ven? Ya están más. Ya son preguntas también, como vimos en la clase anterior, preguntas cargadas. ¿Se acuerdan lo que es una pregunta cargada? ¿Sí? ¿Ya dejaste de golpear a tu esposa? Sí, Coco, dime. Bueno, principalmente yo no vengo de una familia cristiana, vengo de una familia católica. Ajá. Cuando es una nuestros contradicción. sí, católica, Brincó el hermano católico, ok. Se toman un café después. Dale. Cuando mi papá, A ver. cuando mi papá entró a la iglesia cristiana, nos metió otras ideas. Ajá. Y uno decía, ¿por qué ahora cambió todo? A ver, siendo ella cristiana, ¿les metía ideas de otro huacal? No, o sea, siendo católico, Ajá. después cuando empezó a ir a la iglesia cristiana. Él fue el primero. Él fue el primero. Ajá. Entonces, teníamos que hacer lo que mi papá decía. Ajá. Y de pronto sí fue como un choque de ideas, con lo que nos habían inculcado desde pequeños. Sí. A lo que él estaba Claro, aprendiendo. porque si Ajá. creces y te dicen toda la vida, no hagas esto, y luego te dicen, sí, hazlo. Ajá, exacto. Claro. Eso es algo como muy fuerte para un padre, Claro. enfrentar las ideas con los pensamientos de las ideas. Sí, por eso la gente no Ajá. cambia de ideas fácilmente. Sí. No sé con quién hablábamos ahorita acerca de los mormones. ¿Por qué los mormones creen todas estas cosas tan descabelladas? Y hay gente muy, muy brillante
en la iglesia mormona, yo los conozco, he trabajado con ellos, pero muchos de ellos no se van, es como un poco como en el Islam, no se van porque el irse de su religión implica también cortar lazos familiares de años, de toda la vida, y muchos dicen, a lo mejor no creo mucho en esto, pero tampoco voy a dejar mi familia, y lo creen como una verdad subjetiva. Es decir, nada que tú les digas de evidencia externa importa, ¿sí? A nosotros sí nos debería importar. Entonces, todas este tipo de ideas que salen de nuestra boca son ideas que en cuanto salen, están muertas. Lo único que tenemos que es avisarle a la persona que su idea nació muerta. ¿Sí? ¿Sí? Es como el tema de la tolerancia, ¿no? Sí, Mientras... buenísimo ejemplo, y no lo puse. ¿Cómo va esa, César? No, el tema era que se habla tanto hoy por hoy, es que tú no eres tolerante y se ponen bravos y todo, pero el tema es que hay que ser, ellos son tolerantes mientras pienses igual que ellos. Sí. Entonces es una intolerancia total. Claro. Si yo no puedo pensar lo que yo pienso porque tú te ofendes, entonces el intolerante eres tú. Claro. Hay una conversación entre Jordan Peterson, que es un psiquiatra de la Universidad de Toronto, y una persona que le hizo una entrevista en línea. Bueno, le hizo una entrevista en televisión en la BBC. Véanla. Muy interesante, porque en esa conversación ella todo el tiempo, sí, para ver esto de las tácticas, ahí pueden ver mucho de esto, y a lo mejor lo dejaremos de tarea, identifique las tácticas acá, que, a ver, yo estoy seguro que Jordan Peterson no ha leído el libro de tácticas, pero estos métodos se conocen. Entonces, a lo mejor se los dejo de tarea, voy a ver si lo traduzco y se los mando, pero ahí mismo él utiliza mucho de esto, y a él le dicen, hey, ¿por qué eres tan intolerante contra las mujeres o contra esto y contra el otro? Y le dice, ¿por qué le gusta tanto ofender a los demás? Y él le dice, bueno, usted no tiene problema en tratar de ofenderme aquí en público, ha sido muy incómodo, pero ¿por qué no tendría usted el derecho de incomodarme? Eso es parte de nuestros valores y de el free speech, el tener libertad de expresión. Y le volteó la tortilla, se quedó muda, no supo qué contestarle, porque en ese momento ella no estaba dando su propio estándar. ¿Y qué dice ese señor de las mujeres, pues? Vea el video. Se los dejo de tarea. Ahí les dejo de... A ver, acá viene una más complicada. Las contradicciones implícitas vienen escondidas, ¿sí? Estas no son tan obvias, hay que sacarlas. Por ejemplo, ¿han oído hablar de la paradoja de la omnipotencia? Es decir, ¿puede Dios levantar una roca tan grande que no la pueda levantar? ¿Puede Dios crear una roca tan grande que no la pueda levantar? ¿Sí o no? Bueno, primero, esta es una pregunta cargada, ¿sí? Segunda, ¿cuál es el problema en cuanto a la táctica del suicidio que estamos viendo ahorita? Les voy a dar un minutito. Es más, platiquen con el de al lado, a ver qué piensan. Vamos empezando la segunda parte del libro. El primer capítulo después de la segunda parte. Es el capítulo 7, creo, ¿no? ¿Cómo ven? Piensen. Pone a Dios como creador, pero a su vez Dios limitado. Ok.
Ok, ya, se acabó el show y ya renunciemos a la fe y vámonos, durmamos más el domingo en la mañana. ¿Por qué dudas de que la puedo creer? ¿Cuál es el problema con esto? ¿Puede Dios crear una piedra tan grande que no la pueda levantar? Para los ingenieros acá, esto es igual a la paradoja de puede existir una... Fuerza inamovible. Fuerza irresistible contra un objeto inamovible. Thank you. Tenía que hablar el ingeniero. Gracias. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Puede haber una fuerza... ¿Qué pasa cuando una fuerza irresistible choca contra un objeto inamovible? ¿Cuál es la respuesta de esa paradoja? ¿Qué dicen los ingenieros físicos? ¿Saben qué dicen? Que es una contradicción. Porque para tener una fuerza inamovible necesitas toda la energía del universo, y para tener una fuerza, un objeto irresistible necesitas un objeto con toda la masa del universo. Entonces no puedes tener ambos en el mismo sentido, en el mismo universo al mismo tiempo. Esa es la respuesta de esa paradoja. Pero ¿qué con esta acerca de Dios? Es lo mismo. Es como preguntar, ¿puede la omnipotencia de Dios derrotar su propia omnipotencia? ¿Puede Dios luchar con toda su fuerza contra sí mismo? Es una tontería, es una incoherencia. ¿Puede Dios ganar una lucha contra sí mismo? Así. Es lo mismo, se ve tonto, pero la verdad es que nos ponen esta paradoja de la omnipotencia. Y hay video, estaba viendo un video en internet y decía, wow, esto es lo que piensan. ¿Qué quiere? ¿Cuál es, por cierto, cuál es la definición correcta de omnipotencia? ¿Que Dios puede hacer todo lo que quiera? ¿Sí o no? Sí. No. No y no, porque Dios no puede crear lo ilógico. Dios no puede crear ¿puede Dios crear un soltero casado? ¿Por qué no? Dios es Dios, ¿no? No, porque es una incoherencia. Si Dios pudiera crear incoherencias, no sería Dios. Sería una falla en el carácter de Dios, no una virtud. Y no sería absoluto. Y no sería... Entonces, el que Dios no pueda hacer ciertas cosas no es un problema en su carácter, es una marca de su perfección. Dios no puede crear un círculo cuadrado o un soltero casado, o puede... Entonces, siempre la definición... Cuando me sacan los amigos ateos, los mando a siglos atrás, a los teólogos como Anselmo y todos ellos, que ya ellos mismos definían la omnipotencia como la capacidad de Dios de... pero parte de esta perfección de tener todo el poder, y todo este poder implica que Dios puede hacer todo lo que sea lógicamente posible. Sí. El ser justo es posible. Sí. Entonces todo lo que sea lógicamente posible, Dios lo puede hacer. Aquí les va una idea muy común. Este hombre se llama Daniel Dennett, es uno de los ateos más famosos de este siglo. Si no lo conocen, se los presento. Y él se mete mucho a lo que es filosofía de la mente. Y él dice esto: los estados de conciencia son una ilusión. Piensen en esto. Los estados de conciencia son una ilusión. ¿Ya lo digirieron? ¿Cómo contestarían? ¿Quién ya la vio? Levanten la mano. ¿Quién ya la vio? Pienso que podría decir, ¿estás consciente de lo que estás diciendo? Por ahí va la cosa. Oye, le puse una niña de 4 años para... Oye, pero la creencia de que la conciencia es una ilusión es un estado de conciencia, ¿que no? Para decir que los estados de conciencia son una ilusión, necesitas tener un estado de conciencia.
¿Y la respuesta aquí? ¿Qué te parece mi barba? Por cierto, si no han identificado, vean la lección que dimos de por qué no soy budista, porque esto es lo que creen los budistas. Y me caen una cantidad de budistas en ese video que parece que no entienden su budismo. Dicen que no entiendo yo el budismo. Lo he leído, lo he estudiado, y eso es lo que creen los budistas, que los estados de conciencia, la conciencia es una ilusión. ¿Sí se entiende esto? Ahora, ¿cómo afinar esto con la práctica? Van a tener que estar practicando. Ahora quiero mostrarles un video que se llama Suicidio Formal. Es un clásico. Lo considero un clásico de una afirmación que se autorrefuta de la manera más pública que se pueda hacer. Entonces déjenme ajustar un poco el volumen. Luces, cámara, acción. ¿Listos? Ahí va. I want to take another question. There's a gentleman in the red shirt back there. He's had his hand up for a while. Come up to the microphone. My questions are for Deepak and the bishop. You stated before that all belief is a cover-up for insecurity, right? You believe that? Yes. Thank you. Ok, déjeme pasarla de nuevo porque esto es... Ok, vamos a subirle el volumen. Ok, respiren hondo. Respiren. ¿Listos? Ok. Ahí va. Escuchen. I want to take another question. There's a gentleman in the red shirt back there. He's had his hand up for a while. Come up to the microphone. My question's for Deepak and the bishop. Now, you stated before that all belief is a cover-up for insecurity, right? Do you believe that? Yes. Thank you. ¿Es apologista el que subió o era nada más del... No sé el contexto, la verdad me han preguntado el contexto, lo pueden buscar. Me imagino que fue un panel de discusión entre varias personas y al final normalmente en estos paneles hay una sesión de preguntas y respuestas y me imagino que fue una persona del público y escuchó una de estas afirmaciones que se autorrefutan y fue y le contestó. Por cierto, ayer hubo un estudiante de filosofía que me decía que no hay una contradicción implícita a esto, entonces utilicé, si lo quieren, a ver si hay nerds aquí que quieran ver, utilicé lógica modal, es decir, lógica formal para explicar por qué lo que dijo Deepak Chopra es realmente una contradicción. Obviamente ustedes lo entendieron y se rieron porque es una contradicción, es decir, toda creencia es una fachada para inseguridades. Lo único que hizo esta persona fue hacerlo obvia, ¿sí? Decirle tu afirmación se contradice a sí mismo, ¿no? Que tú mismo estás diciendo que lo crees. Si tú lo crees, entonces tú también estás cubriendo inseguridades. Ahora, ¿dónde está la contradicción? Que la gente asume, y él asume, que realmente es verdad lo que está creyendo. Y si es verdad, entonces es falso, es inseguro. Claro. ¿Alguna pregunta? Tenemos un minutito, dos minutos para preguntas y respuestas. Yo creo que ya vamos a empezar a ponerlos en el grinder, en el molcajete. ¿Qué les parece? En la molienda.
Sí, Carlos, ajá. ¿Cómo dice que llamaba el video de Jordan? Jordan Peterson. ¿Cuál es el título del...? Busca entrevistas de Jordan Peterson BBC, ahí lo encuentras. Tiene millones de vistas por ahí. ¿Alguna? Va a ser el primero que te subo. Sí, es una entrevista 1 a 1 que tuvo en la BBC. ¿Alguna pregunta? Lean, sigan leyendo el libro. Vamos a ver cosas muy interesantes, también complementarias a lo que es la táctica del suicidio. Y quisiera terminar con esta idea. Hoy día les decía que vivimos muy víctimas de esta idea del relativismo en nuestra cultura. Está metida en la cultura de nuestros hijos, en las escuelas, en sus teléfonos, lo están viendo todo el tiempo. Están absorbiendo estas ideas de fuera, ¿ok? Si ustedes no están alertas como padres, si ustedes mismos no están alertas, todas estas ideas se les van a pasar. Y son ideas que estamos viendo no porque queramos discutir, sino porque son ideas muy dañinas y muy contrarias al cristianismo. ¿Por qué estamos enseñando esto? Porque hoy día tenemos que empezar más abajo con los fundamentos de lo que es la verdad, lo que es la realidad, de lo que es este debate de ideas, porque nos estamos quedando atrás. Y si yo voy a hablar con una persona y esta persona me dice, es que simplemente no creo lo que dice tu libro sagrado, ¿cómo vamos a continuar con la conversación? Por eso tenemos que empezar hoy más abajo. Hace 50 años, hace incluso 30 años, la Biblia misma tenía ya cierta autoridad, cierta credibilidad. Y ahora ni siquiera la pregunta es si la Biblia es verdad, ahora si la religión es buena o no. Esa es la gran pregunta en la cultura hoy mismo. Y al menos que podamos, me gusta lo que dijo Pascal. Pascal decía, primero muestra a la gente que el cristianismo es atractivo y que es bueno, y luego enséñales que es verdad. Y eso era lo que hacía Pascal, uno de los grandes pensadores, no solo cristianos. Era cristiano, pero era simplemente un gran pensador matemático. Entonces, ahora, cuando me vienen las palabras aquí de Pablo en Colosenses 2, donde dice, miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas. Estas cosas que estamos viendo son muy sutiles. Se vuelan por debajo del radar si no estamos como estamos como buzos, ¿no? Si no estamos atentos. Según la tradición de los hombres, conforme a los principios, las normas elementales del mundo, y no según Cristo. Si queremos llegar a la verdad, tenemos que creer que hay una verdad para empezar. Y como dijo Pablo no empezó creyendo que Jesús era el Hijo de Dios. Pablo tuvo un cambio, y ese cambio fue debido a la evidencia. ¿Y cuál fue la evidencia? Le apareció Jesús. ¿Ustedes creen que si Jesús no le hubiera aparecido, él se hubiera convertido? Yo creo que no. Y eso fue lo que lo convenció. Y hoy tenemos el testimonio no solo de él, sino de los apóstoles, y todos los escritos que tenemos en la Biblia son como un acta de nacimiento. Es el acta de nacimiento del cristianismo. ¿Ustedes existen porque alguien escribió su acta de nacimiento? No, el acta de nacimiento se escribió porque ustedes nacieron. El cristianismo es verdad antes de que tuviéramos el Nuevo Testamento, porque Jesús resucitó. Lo que hace verdadero al cristianismo es la resurrección. Y por eso tenemos los escritos que tenemos hoy. Ahora, cuando tenemos estos escritos y tenemos esta cultura,
que viene en choque, ¿qué tenemos que hacer? Confrontarla. Y esa confrontación debe ser de manera amistosa, agradable. Por eso estamos viendo este libro y este material de tácticas, pero tiene que también ser seria. Tenemos que ser consistentes, tenemos que ser estudiosos y tenemos que salir fuera de nuestra área de comodidad. Si estamos en nuestra área de confort, no vamos a influir en nada afuera, ¿sí? De nada sirve tener aquí un club social cuando afuera se está perdiendo el mundo. Dios nos llamó a ir y a ser discípulos, no ir y a hacer iglesias y enciérrense ahí hasta que el Mesías regrese. Ese no fue el mandato. ¿Está bien reunirse? ¿Es rico reunirse? Pero hay que salir de nuestras cuatro paredes.